Pia Podcast, en tus oídos un podcast en español de Pia Podcast. Buenos días, oyentes de Pia Podcast. El día de hoy nos encontramos en un podcast más de la era de la computación. El día de hoy estamos acompañados por Yuri Soto, la primera promoción del Colegio San José Norte, quien nos va a contar y pues va a compartir con nosotros lo que es acerca de su historia referente a a su experiencia con la tecnología. Así que, bienvenida Yuri, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, buenas noches Juan Esteban. Pues yo me encuentro muy bien y muy contenta de estar aquí. Bueno, empecemos de una vez. ¿Qué te parece si le damos apertura de una vez al tema? Entonces voy a empezar con la primera pregunta y es, ¿cuál fue tu primera vez que tuviste un acceso a una computadora personal en casa? Bueno, pues eso fue hace bastantes años. Teníamos un computador súper viejito, era muy lento. Los programas, si no estoy mal, creo que el Windows que existía en esa época era el 95. No existía como tal el Internet o no era tan ágil. Las consultas que se ven hoy en día, que Google, que Internet Mozilla, nada de eso, digamos que en esa época lo teníamos tan a la mano. Era un Internet como, o una computadora muy, como muy anticuada, muy grande. Se utilizaban disquetes, y era muy lento. Eso fue aproximadamente en el año 95 hacia el 96, fue por esa época de los 90. Muy bien, Yuri. Vamos ahora con la siguiente pregunta que es, dice, ¿cuándo fue tu primera vez que has jugado un videojuego en una computadora? Bueno, pues si no estoy mal, los jueguitos que usábamos era el solitario, carticas y así que hacíamos, pero en las clases de sistemas cuando estábamos en el colegio. M- Muy bien, ahora vamos con la siguiente pregunta que es, ¿cuándo usaste por primera vez una cámara? Pues en esa época ese tipo de aparatos eran muy costosos y digamos que eran más difíciles de tener como en una familia, entonces existían lugares donde nos llevaban nuestros papás a tomar como las fotos, eran estos sitios de especializados donde tenían unas cámaras profesionales, donde uno iba, tomaba la foto y ellos se demoraban como unos días para entregarle a uno el revelado, porque esto iba como por un rollo, y te entregaban la fotografía no al instante, de hecho tú no podías ver cómo quedaba, sino hasta el momento en que te imprimían la foto, que podía ser de 3 a 4 días incluso. Muy bien, Yuri. Vamos a ir con la siguiente pregunta que es, ¿cuándo jugaste por primera vez a un videojuego en línea? Esa pregunta es muy curiosa, es chistoso porque esto sí ya ocurrió hacia el año pasado, con un juego ya en línea de estos de combates, Halo, que juega mi hijo y él me explicaba pues cómo se debía jugar con otros jugadores ahí en vivo en línea y pues no, pues un desastre porque no, todavía uno pues no tiene como esa habilidad de manejar la tecnología como lo hacen ahora los jóvenes. Ahora, ¿cuál fue la primera vez en la que tuviste acceso a Internet? Acceso a internet como tal, teníamos que ir era a unas cabinas donde se decían eran los café internet y allí ofrecían el servicio de el internet, alquilaban el tiempo e incluso llamadas por celular. Muy bien, ahora vamos a ver cuál fue tu primera vez en entrar a una URL o a una página web. No recuerdo como tal una página web, más bien tengo un recuerdo hacia el 2008 de cuando abrí mi primer correo electrónico en Hotmail. Muy bien, ahora hablemos de lo que es cuando entraste por primera vez a una red social. Esto ocurrió en Facebook, que fue como la primera y la más viejita que recuerdo, de hecho es la que, única que mantengo, Facebook. Esto en el 2008. Muy bien, y cuéntame acerca de tu primer celular. ¿Recuerdas algo de esto? Sí, mi primer celular, de hecho, fue uno de estos que es gigante, que parecía un teléfono inalámbrico. Era un Nokia.
2160, creo que la referencia era súper grande, súper pesado, difícil de transportar y obviamente únicamente servía para llamadas. Muy bien, dudo que con ese celular pueda responder la siguiente pregunta y es, ¿cuándo fue la primera vez que subiste una foto a una red social? Pues con este teléfono antiguo que te comentaba fue en el 2003, no pude utilizarlo para fotografías, pero ya las primeras fotos como subidas fueron hacia el 2009 en la red social Facebook. Y ya para terminar este podcast, quería preguntarte cuál fue la primera vez en la que usaste o te reuniste por alguien en alguna red social o una videoconferencia. Mira que parece algo como muy antiguo, pero en realidad yo hice uso de esta herramienta fue hacia el 2020, cuando fue el auge de la pandemia, que no tuvimos otro medio más de comunicación sino el virtual. Listo, Yuri, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al igual que ustedes, muchas gracias por oírnos y nos veremos en un próximo podcast.